teniendo en cuenta que los enfoques no se enfocaban, ¿sí? Hacia un currículo, hacia buscar el contexto en el que nosotros estamos viviendo como territorio, por eso la compañera que nos comentaba, pues, cómo es de difícil ese acceso a la educación por allá, por el territorio, también hace parte de ese contexto que nosotros tenemos, ¿sí? Si es tan difícil, va a haber otras herramientas, va a haber otras dinámicas que se van a mover para que nosotros logremos esas oportunidades hacia la educación, ¿sí? Como ustedes, pues hacia la educación superior, ¿sí? Entonces, esto de la evaluación tiene que ver mucho con ese contexto que nosotros tenemos. Nosotros ya tenemos 4 periodos, 4 semestres de conocimiento, de cursos que hemos ya desarrollado, que hemos estudiado, trabajos que hemos entregado, que vamos conociendo de qué es que se trata esa etnoeducación, a qué nosotros nos vamos a enfrentar cuando ya nosotros eh, ejerzamos, ¿sí? Ejerzamos esa licenciatura, cuando ya seamos profes de etnoeducación. Sin embargo, hay algunas herramientas que son muy importantes en, en todo el proceso de educación. Y una de ellas es la evaluación. ¿Sí? ¿Qué es esto de la evaluación? ¿Quién de ustedes me puede decir qué es evaluar? ¿Alguno de ustedes ejerce ya como docente o aún no? Profe, habla Dígame, Ángela. ¿cómo está, Ángela? Cuénteme. Profe, pues yo hasta ahora no he trabajado como docente, ¿no? Pero evaluar es algo, o sea, mirar las dificultades y los avances que tienen los niños, ¿no? Pues no es como por decir, no, el niño va mal, sino que es para mirar en qué va, en qué dificultad tiene para así poderlo ayudar, ¿no? A Exacto. reforzarlo. Muy bien, Ángela. Ángela, si usted ya en el momento de que tenga que ejercer su profesión de licenciada, ¿qué cree que se debe evaluar en los estudiantes? ¿Qué pensaría usted que sí se debe evaluar, que no se debe evaluar, que se equivocó en una letra, que se equivocó en un número? ¿Qué iría más allá de evaluarle a un estudiante o cualquiera de ustedes que me pueda dar respuesta? ¿Qué se le podría evaluar? No pensemos en un niño, pensemos en una persona. ¿Qué se le puede evaluar a una persona? Profe, Profe, sería como serían sus para mirar, conocimientos previos. Ujú. Muy bien, sus conocimientos previos. ¿Qué más? ¿Qué más se podría evaluarle a una persona? No pensemos solamente en educación, piensen en lo que se les ocurre ahorita. Por ejemplo, piensen en cómo evalúan ustedes cuando preparan el desayuno en su casa. ¿Cómo se evalúan que a ustedes les queda bien o les queda mal el desayuno? pues profe, uno de los estudiantes les evalúa el esfuerzo que ellos hacen, Ajá, el como esfuerzo. hacerles un reconocimiento para darles ánimos, para que ellos sigan haciendo lo que uno les pide. Exacto, ajá, el esfuerzo. Hay muchas veces que el esfuerzo no se nota, ¿cierto? Hay muchas veces que el esfuerzo no se nota, simplemente llegamos, calificamos, estoy hablando de pronto desde mi experiencia, ¿sí? A veces llegamos como tenemos 30, 40 evaluaciones por calificar, solamente vemos y vemos que un niño la perdió y listo, y no pasa nada, sino que seguimos y no nos ponemos a pensar qué fue lo que pasó ese día con ese niño, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no evaluamos el esfuerzo? Porque no lo vemos. Entonces, siempre debemos ir mucho más allá. ¿Sí? Los docentes siempre somos no solamente maestros, a veces nos toca de psicólogos, a veces nos toca eh,
de cuidadores, a veces incluso de los padres de familia, ¿sí? Porque todos tenemos algunas situaciones, entonces siempre como que nos llegan esas responsabilidades que son fuertes, que son duras, y evaluar es una actividad que me parece bien difícil, ¿sí? Porque siempre hay que ver mucho más allá qué es lo que pasa cuando a alguien no le va tan bien, ¿sí? Siempre, o sea, por lo general los problemas de las personas que no les va muy bien en alguna habilidad que nosotros estamos evaluando es porque tienen alguna dificultad, ya sea familiar, ya sea física, ya sea, bueno, las físicas son un poco más fáciles de darnos cuenta, ¿sí? Pero cuando nosotros evaluamos el esfuerzo, como nos dice el compañero, es mucho más difícil darnos cuenta de cuál es el esfuerzo que vamos a evaluar. ¿Sí? Entonces, siempre, siempre vamos a ir más allá. Ustedes cuando ya ejerzan y los que ejercen ya nos damos cuenta y nos vamos a dar cuenta que eso es así, ¿sí? Que no siempre vamos a encontrar que todo está bien, que todo es color de rosa, que todos los estudiantes nos entendieron cuando les explicamos, que todos los estudiantes estuvieron atentos, que no estuvieron pensando en otras cosas, porque siempre cada ser humano va a ser un universo diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué evaluamos? Nosotros evaluamos habilidades, ¿sí? Si esta persona puede hacerlo o no puede hacerlo bien, pero ¿por qué no lo puede hacer bien? Nosotros evaluamos esfuerzos, nosotros evaluamos conocimientos, ¿sí? Pero que no solamente esa evaluación, por favor, se nos quede en conocimiento, ¿sí? Siempre tenemos que ir mucho más allá de eso porque además de formar estudiantes, nosotros lo que formamos somos personas, ¿sí? Personas que en un momento van a encontrarse con la vida en problemas y no los va a salvar un conocimiento específico que le hayamos dado en el colegio, ¿sí? Sino que más bien va a quedarles, es como el aprendizaje que sí fue significativo, que sí ellos pueden eh, asumir alguna de las dificultades que todos tenemos en la vida, ¿sí? Entonces siempre esa evaluación va a ir mucho más allá. En este curso nosotros vamos a tener unos formatos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto hace parte de todo el proyecto, ¿sí? De educación, de todo el proyecto y asimismo, pues como tenemos esa accesibilidad como a ser autónomas, a escribir nuestros propios ensayos, a argumentar nuestros propios trabajos, asimismo, nosotros vamos a tener la oportunidad de encontrarnos en nuestros trabajos con formatos, con cumplimientos, con que nos evalúan la calidad de nuestro trabajo y todo eso se hace a partir de evidencias. Entonces, esas evidencias son las que nosotros vamos a trabajar en este curso de evaluación, ¿sí? En una primera actividad, en una guía 1, nos han preguntado algunas preguntas que debemos darle respuesta. Sin embargo, después, cuando ya nos veamos en nuestro segundo encuentro, lo que vamos a tener es que diligenciar formatos que evidencien que nosotros hemos realizado nuestra práctica pedagógica, que nosotros estamos cumpliendo con este trabajo, porque como les cuento, no solamente lo voy a revisar yo y todos los profes de evaluación, sino que nos lo van a revisar de todo el proyecto a nivel nacional, ¿sí? Entonces ustedes van a tener como el anterior semestre unos enlaces de los cuales van a tener acceso pues todos nuestros directivos y por eso es que debemos generar esas evidencias que nosotros estamos cumpliendo con nuestra práctica pedagógica. Es muy parecido a lo que trabajamos en el anterior periodo, creo que se cambia solamente, es un diario de campo que se va a aumentar con respecto a nuestras observaciones que vamos a hacer también. ¿Listo? Entonces, continuemos aquí. Dice la presentación del curso. ¿Te gustaría aplicar los conceptos fundamentales del curso de evaluación en tu práctica educativa, pero no sabes cómo hacerlo? ¿Te gustaría conocer los diferentes instrumentos de evaluación para ser aplicados en el proceso de práctica educativa? En este curso aprenderás para que tu ejercicio de práctica pedagógica sea sólido en el momento de aplicar los procesos de evaluación en el ejercicio docente.
¿sí? Entonces, por más de que nosotros tengamos una cantidad de herramientas e instrumentos de evaluación, también vamos a ser nosotros calificados por otras personas, ¿sí? Porque esto es un sistema, ¿sí? Esto es un sistema, así sea un sistema estandarizado, así sea un sistema etnoeducativo, también vamos a estar llevándonos, para eso la ley que nos controla a ver cómo es que nosotros vamos a trabajar todas esas instancias en la educación, ¿sí? Entonces, todo este curso, en este curso lo que vamos a aprender es a evaluar, a cómo nosotros encontramos instrumentos, cómo buscamos técnicas, por ejemplo, de observación para evaluar en el momento en que ya ejerzamos nosotros. Tres unidades tiene este curso. La primera unidad son los fundamentos de la investigación evaluativa en educación. La segunda unidad son los fundamentos metodológicos de la investigación evaluativa. La tercera unidad, la propuesta de investigación evaluativa. También, entonces, con este curso, invitarlos para que también vayamos forjando esos escritos que en un inicio nos piden como las preguntas, para que le vayamos dando forma a nuestro trabajo también, ¿sí? Que no sea solamente una tarea. Lleven todos estos trabajos ya desde, si es que todavía no lo hemos hecho desde antes, empecemos desde este quinto periodo a estructurar todos nuestros trabajos, ¿sí? Para que al final no se nos acumule. Vamos estructurándolos y vamos dándole forma. Tenemos 5 fases en este curso. En esas 3 unidades tenemos 5 fases. La primera fase es informar. Segunda fase, planificar. Tercera fase, diseñar. Cuarta fase, realizar el proyecto de investigación evaluativa y ejecutar el simulador, que también vamos a tener simulador en este periodo. Y la quinta fase es evaluar. Entonces eso es a lo que nos va a llevar todo este curso. Bueno, he citado a un autor que nos comenta que toda institución educativa, como estamos hablando, ya sea de forma estandarizada, ya sea etnoeducativa, ya sea de raizal, todos trabajan y defienden una cultura, ¿cierto? Un currículo o un contexto, y con ello la evaluación de ese currículum, que transmite de múltiples maneras, lo cual es un hecho consustancial a la existencia de la institución escolar. Todas las instituciones escolares van a ser evaluadas, ¿sí? Entonces nosotros también vamos a tener que aprender a evaluar esos conocimientos, a evaluar esas habilidades, a evaluar esos esfuerzos que los estudiantes hacen, ¿sí? El contenido cultural es condición lógica de la enseñanza y es la estructuración de esa cultura bajo claves psicopedagógicas. ¿Qué pasa con el territorio del ejido? Yo escuchaba a una de las compañeras con el profe Jaime que decía, profe, pero nosotros también tenga en cuenta que no tenemos el internet, ¿sí? No siempre está como activo, no siempre coge bien por acá. ¿Cómo yo puedo decir no a eso? ¿Sí? Si yo sé que es de verdad que está pasando esa situación, si es así, entonces eso sería no estar en ese currículum, no estar como inmersa y estar como totalmente desentendida del contexto que tienen ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pueden ustedes negarle algo a un estudiante si está pidiendo un permiso, si está siendo claro desde el inicio, explicando qué es lo que puede pasar? ¿Sí? Entonces, eso hace parte de la evaluación, ¿sí? Es muy diferente que tengamos un estudiante que de verdad nunca entrega nada, que nunca pasa nada y que cuando nosotros hablamos no da explicaciones, que dice, no, pues simplemente no lo hice y ya. A otro estudiante, pues que nos dé todas las explicaciones, que nos digan, profe, no tuvimos pues el internet, por ejemplo, en este caso. No tuve no sé, pues ustedes también yo creo que tienen que desplazarse, ¿no? Para llegar hasta el ejido. Entonces también de pronto que no hubo el transporte, que no pudo asistir porque se enfermó alguien muy importante de su familia. Entonces todo eso, cuando pasen, debemos hacerlo saber,
¿sí? Con toda la confianza, con toda la, pues, la comprensión, nosotros sabremos que eso es así. Bueno, entonces todo eso depende también de todo el contexto en el que nosotros estamos. Hay unas preguntas, entonces, que a nosotros nos pide esta primera guía. Dice esa primera guía, ¿qué entiende por evaluación? Ustedes ya lo saben, ¿cierto? Una de las compañeras ya lo dijo, lo hemos dicho aquí. ¿Qué es la evaluación? ¿Sí? ¿Qué se entiende por evaluación? Es como decir si puede o no puede, si es hábil o no es hábil, si se esfuerza o no se esfuerza, ¿sí? B, ¿qué entiende por sistema educativo? Lo vimos, ¿no? En legislación educativa y políticas públicas. ¿Qué es ese sistema educativo que nosotros tenemos? ¿Sí? ¿Qué entendemos por ese sistema? 3. Describa brevemente cómo usted realizaría una evaluación educativa en el contexto afro o indígena o al grupo étnico al que pertenece. Quisiera que alguien de ustedes me diga cómo evaluaría, cómo realizaría una evaluación de una temática que se esté viendo en el territorio. ¿Quién podría colaborarme con eso? A ver, quisiera escuchar a otra personita. Marcela Egas. ¿Me escucha, Marcela? Profe, Jonathan, cuénteme, Jonathan. yo creo que para hacer una evaluación de acá donde yo vivo sería dependiendo, ¿no? Lo que vaya a evaluar. Ajá, imagínese algo y cuénteme cómo usted lo evaluaría. Bueno, como para conocer un ejemplo, si lo hacemos sobre plantas medicinales, Ajá, la forma de evaluar sería llevándole las plantas, mostrándoles sus beneficios de cada una y luego mediante talleres preguntarles para qué sirve cada planta. ujú, exacto, exacto. Ajá, ese es una, un instrumento de evaluación. Talleres, ¿sí? Hacer talleres. Muy bien, Jonathan. Otra persona que me quiera colaborar, ¿cómo evaluarían ustedes algún aspecto en su comunidad? Profe, Cuéntanos. Yurani, cuéntanos. ¿sí me escucha? Sí, Yurani, sí la escucho. Profe, yo también evaluaría la manera como el estudiante observa, cómo muestra su interés, porque pues, la verdad hay algunos que sí se interesan y obvio eso es de mucho valor. Exacto. Ajá. Sí, muy bien, Yurani. ¿Cómo es que a uno lo observan, no? ¿Cómo es que a uno lo atienden? ¿Cómo es que le escuchan los estudiantes? Sí, como ahí es donde nosotros podemos evaluar. Por ejemplo, esa es una técnica, ¿no? De la evaluación. Entonces, un instrumento de evaluación sería usted preguntarle qué aprendió o cómo podría aplicarlo en un contexto de la vida diaria. Sí, así, exactamente es como nosotros podríamos ver si le atendió, si lo escuchó, si estaba poniéndole atención, ¿sí? Muchas gracias, Yorani. Dice, ¿qué entiende por política educativa, estándar educativo y criterio de evaluación? Política educativa, pues ya vimos, ¿no? El PRETAM puede ser una política educativa, una política pública que se basa pues en la educación propia, ¿sí? En una etnoeducación. El estándar educativo, ¿qué será eso de estándar educativo? Un estándar educativo puede ser una temática que deben verla de manera general en todas las instituciones, ¿sí? Por ejemplo, a ustedes me parecería a mí que un estándar educativo podría ser que todos los estudiantes, todos sin excepción alguno, puedan aprender a ser ético, ¿cierto? A ser ética.
Entonces allí tenemos nosotros una asignatura que se llama Ética y Valores, ¿cierto? Nosotros la podemos estudiar desde cualquiera de los ámbitos, ya sea étnica, ya sea estándar, ya sea en cualquiera de los contextos, nosotros podríamos enseñarle a una persona, no pensemos en estudiante, a una persona a ser ético, ¿sí? A cumplir con unos principios de convivencia, por ejemplo, a cumplir con unos valores, ¿sí? Como el respeto, como enseñarle que cada una de las otras personas es diferente y que tiene sus propias ideas y que tiene sus propios pensamientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso sería un estándar educativo, ¿sí? Que a mí me parece que cabe en todas las educaciones. Y finalmente dice criterio de evaluación. ¿Qué será un criterio de evaluación? Ustedes que ya han tenido guías de trabajo y abajo llegan y nos ponen una rúbrica de evaluación. ¿Qué piensan que sea un criterio de evaluación? Profe, el criterio de evaluación es la forma en cómo uno va a calificar el trabajo. O sea, el Ajá, porcentaje, es el porcentaje que uno le da a cada actividad. exacto, muy bien. El criterio de evaluación es cómo usted va a evaluar, ¿sí? Que si pone, por ejemplo, una respuesta con 3 palabras, va a evaluar 3. Que si pone con 4 palabras, va a evaluar 4. Que si pone con 5 palabras, va a evaluar 5, ¿sí? Ese es un criterio de evaluación. O cómo usted le deben responder a usted una pregunta, cómo deben responderle el puntaje que ya se les da. Jonathan, se llaman ítems, ¿sí? El ítem o el valor de cada punto. Los criterios de evaluación es cómo nosotros vamos a evaluar, ¿sí? Entonces, esos son lo que nosotros entendemos, tanto por política educativa, les puse como ejemplo el PRETAN, un estándar educativo que puede ser la ética y los valores. Un criterio de evaluación es cómo nosotros vamos a evaluar a ese estudiante. ¿Listo? Y finalmente nos pregunta, ¿qué es un instrumento de evaluación? Menciona algunos ejemplos de instrumentos de evaluación. Ya lo hemos dicho, ¿no? Tenemos talleres, tenemos preguntas, tenemos cómo es que vemos a los estudiantes que sí pueden resolver un conflicto. Por ejemplo, en las ciencias sociales y ciudadanas, siempre se nos ponen las pruebas a ver varias situaciones, ¿no? Varias situaciones de contexto. ¿Usted qué haría si pasa esto? Si usted está en esta parte y pasa esto, ¿usted cómo reaccionaría? Sí, que son hasta también unas pruebas que son psicotécnicas, cuando uno va a las entrevistas de trabajo, también son situaciones que a uno le ponen. Entonces, eso sería otro instrumento, una encuesta, un taller, un puede ser cualquier elemento que sea una creación del estudiante, ¿sí? Todos esos son ejemplos de instrumentos de evaluación. ¿Qué otro se les ocurre a ustedes? Por ejemplo, ustedes que hablan de plantas tradicionales, enseñarle a los estudiantes que para el dolor pues, de estómago existe esta planta. Entonces, que cuando, por ejemplo, a un compañero le duela su estómago, entonces el estudiante piense, en lo primero que pensaría es que en esa planta le va a hacer muy bien, ¿sí? Eso ya sería un aprendizaje significativo. Ya con eso nos podemos quedar felices porque sí aprendieron nuestros estudiantes, ¿sí? Es aplicar en el contexto, es aplicar en qué tanto nosotros podemos, sí, aplicar esos aprendizajes que tenemos, ¿sí? Estas entonces son las preguntas que tenemos que responder, ¿sí? Denles una respuesta bien argumentadita, como les digo, vayan guardando los trabajos para que les sirva para sus trabajos de grado, desde ahora, irlo implementando así. Bueno, hasta aquí quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta, dudas, inquietudes, recomendaciones. ¿No? Bueno, entonces les cuento que
Este curso va a ser evaluado pues también por formatos, ¿no? Como ya les había dicho, pero esos formatos los vamos a empezar a diligenciar desde el próximo encuentro que nosotros tengamos, ¿sí? Esta vez lo que vamos a hacer es darle respuesta a las preguntas. Permítanme compartirles la guía. Aquí está. También tiene fecha hasta el 4 de septiembre, pues sin embargo, como lo hemos visto apenas hoy, tendremos una semana más para entregarlo. Solamente por esta vez tengámoslo en cuenta para no tener de pronto calificaciones más bajitas o lo que de pronto no nos afecte en nuestro promedio, ¿vale? Dice, Profe, ¿sí? Cuéntame. profe, como yo le había dicho, ya le envié los trabajos. Es para ver si de pronto usted los revisa y si algo está mal, me los envía para corregirlos. Claro que sí, listo. Yo voy a terminar esto y mañana yo lo reviso y les cuento, ¿vale? Listo, entonces, leer los documentos de estudio, que fue lo que yo les compartí, los dos documentos que se llamaban, permítanme, el primero se llamaba Desde los test hasta la investigación y el otro La evaluación del proceso de enseñanza. ¿Sí? Esos dos libros fueron los que les compartí para que también nos ayudara a darle respuesta a estas preguntas. ¿Listo? Pues aparte de también ya la tutoría que tuvimos. Después de leer esos dos textos, de acuerdo a las lecturas sugeridas y conocimientos previos, recordemos siempre esos conocimientos previos que todos tenemos, respondamos a las siguientes preguntas, que fueron las que ya acabamos de ver. ¿Qué entiende por evaluación? ¿Qué entiende por sistema educativo? Describa brevemente cómo se realizaría una evaluación educativa en el contexto afroindígena o al grupo étnico al que pertenece. ¿Qué entiende por política educativa? Estándar educativo y criterio de evaluación, qué es un instrumento de evaluación, mencionar algunos. Entonces, entregue un documento individual que contenga portada, respuesta a las preguntas, citas y referencias bibliográficas. Listo, eso sería entonces el trabajo. Recuerden que por esta vez es individual, pero ya los que vienen en legislación pues van a ser grupal, pero en evaluación pues ya saben que por cumplir estos requerimientos va a ser colaborativo. ¿Listo? Entonces, los dejo con esta frase finalmente que dice, una escuela centrada en el individuo tendría que ser rica en la evaluación de las capacidades y de las tendencias individuales. Intentaría asociar individuos, no solo con áreas curriculares, sino también con formas particulares de impartir esas materias. Entonces, como decíamos, ¿no? No solamente se trata de evaluar conocimientos y temas y todo lo que nosotros tengamos en las matrices, sino también evaluar las capacidades, las habilidades de los estudiantes, los esfuerzos. Me quedo con esa palabra yo, con esos esfuerzos que no a veces no se notan, pero que nosotros tenemos que ir mucho más allá del trico para que se noten y para saber qué tanto hace un estudiante para que nosotros podamos revisar, observar y finalmente evaluar algo que tengamos que evaluar. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes tiene alguna observación, alguna recomendación que tengan para mí? Con muchísimo gusto, pues yo los escucho, o si está todo claro, si hay alguna pregunta. Profe, pues de mi parte, habla con Ángela. Yo me quedé desagradecerle y me queda pues todo entendido, porque igual es solo ahorita, es solo responder las preguntas nomás, ¿no? Sí, ajá. Ah, bueno, muchísimas gracias. Agradecerle, profe, por su explicación. Bueno, con muchísimo gusto y muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Si necesitan algo, ya tienen mi número y allí puedo estar yo atendiéndolos en lo que necesiten. Y
pues el miércoles ya nos vemos para el CIPAS. Bueno, yo creo que para ese día ya nos explican también a nosotros sobre los formatos de evaluación que vamos a tener para que ya vayamos trabajando también en eso. Bueno, ¿alguien más si tiene alguna observación o cerramos aquí y nos despedimos? Profe, pues muchas gracias por su explicación, estuvo muy buena, pues a mí me parecía y aún pues me parece muy complicado lo que es también legislación, pero igual pues usted explica muy bien y gracias a eso pues sí pude entender y comprender mucho. Ay, muchas gracias, Yurani, y también estoy aprendiendo de ustedes. Bueno, muchas gracias. Eso, entonces, pues agradecerles nuevamente por su tiempo, por su atención, por su escucha. A veces, pues es un poco más difícil de manera virtual, pero esperemos que ya la próxima vez nos podamos ver. Bueno, les agradezco mucho y que tengan una buena noche. Cualquier cosa que necesiten, por favor, me escriben. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego. gracias. Hasta luego.